Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del día. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, engañándonos a nosotros mismos, sino pongámosla por obra, nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo no seamos sordos a la voz del Señor, como dice Hebreos 3:7, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, que es nuestra luz, que es la lámpara para nuestros pasos, que es la luz en el sendero de nuestra vida, demos fruto con perseverancia, y perseverando en ella alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 20 de septiembre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 1 al 3, donde el Señor en su palabra nos enseña y nos muestra cómo el plan de Dios para que la salvación llegue a todos, como Él mismo va predicando, va anunciando la buena nueva, de lugar en lugar. Le acompañan los 12 y también le acompañan algunas mujeres. Esto es muy importante. Vamos a ir parte por parte. Versículo 1 dice: recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y le acompañaban los 12. El Señor Jesús recorría ciudades y pueblos. A todo lugar Él llevaba, ¿qué? La buena nueva del reino de Dios. Por eso ustedes y yo, que somos cristianos, que hemos sido bautizados, en especial los que hemos sido confirmados, tenemos que ser, como dice allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, como esos guerreros de Cristo, que llevamos su buena noticia, su palabra, su evangelio, de ciudades en ciudades, de pueblos en pueblos. En otras palabras, a donde quiera que nosotros vayamos, es necesario que ustedes y yo hagamos a Cristo presente a través de su palabra, a través de nuestro testimonio de vida, porque debe de haber, si hemos encontrado a Jesucristo, debe de haber una conversión. Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Allá en Marcos 1, del 14 al 15, arrepiéntanse, el tiempo está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, debemos ustedes y yo primeramente de llevar nuestro testimonio de vida, que nuestra forma de hablar, de comportarnos, sea sensata.
y lo que hablamos sea palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, el quien habla, que hable palabra de Dios. Cuando ustedes y yo tengamos la oportunidad de ir donde nuestros familiares, de ir a un pueblo vecino, de ir de vacaciones, siempre tenemos que tener en mente que lo que tenemos que hacer presente es a Cristo, su palabra. Tenemos que hacer presente a Cristo, su evangelio. Muchos de nosotros, cuando estamos en donde vivimos, en nuestro pueblo, en nuestra casa, ahí nos portamos bien, seguimos la palabra de Dios. Pero cuando nos vamos de vacaciones por ahí a un país lejos, ahí sí se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos católicos, nos damos al libertinaje. No todos, algunos sí. Nosotros somos cristianos y católicos donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Estemos en el campo, estemos en la ciudad, estemos adentro de la casa, estemos afuera, estemos con nuestras amistades, estemos con nuestros familiares. Donde quiera tenemos que hacer lo mismo. Tener la misma actitud de llevar el evangelio a todos. A todos. Muy importante eso. Entonces, dice, el Señor, Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, anunciando la buena nueva. Y le acompañaban los 12. Los 12 le acompañaban, los 12 discípulos. Porque ellos, lo que escucharon del Señor, recuerdan allá lo que decía Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, todo poder se me ha sido dado en la tierra, vayan y hagan que toda la gente sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo os he enseñado. Entonces, mientras Jesús iba proclamando la buena nueva, sus discípulos iban con él, iban aprendiendo de viva voz lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, eso ellos aprendían. Y eso a su vez ellos luego enseñaron y transmitieron a sus sucesores. Eso se llama tradición con T mayúscula, la sagrada tradición, que es parte de la revelación divina de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje oral que recibieron los apóstoles y a su vez luego transmitieron a sus sucesores, y parte de ese mensaje luego fue escrito que conforme el Nuevo Testamento. Juan 21, 25 dice que no todo está escrito. Muy importante tener esto en cuenta. No es, en la Biblia no está todo, está la tradición y la Sagrada Escritura. Esto es muy importante para que ustedes y yo tengamos en cuenta que nuestra norma de fe es la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia. Muy importante. No podemos tomar solamente la Escritura dejando al lado el Magisterio de la Iglesia, la Sagrada Tradición. No, porque Cristo, para que la salvación llegue a todo el mundo, Él no escribió nada. Él dio su mensaje a sus discípulos, a sus apóstoles, ellos a su vez a sus sucesores, y así fue transmitido el mensaje de Jesucristo, y parte de ello fue escrito más adelante, del año 50 al año 96 más o menos, después de Cristo, donde se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Eso es muy importante para que ustedes y yo tengamos ese conocimiento. Entonces, Jesús va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, proclamando la buena nueva. Entonces, cuando ustedes y yo vayamos a donde quiera que vayamos, tenemos que hacer a Cristo presente. Tenemos que ser ese testimonio vivo de Jesucristo. En un cristiano, en los labios de un cristiano, por ejemplo, no está la mentira, no están las malas palabras, no están los chismes, no están las hipocresías. Se ve mucho en el trabajo que cuando los compañeras de trabajo están cerca y, oh, qué bueno, tú eres una excelente persona. Esa persona ya cuando está de espaldas, ahí sí le acaban hablando. Y todavía dicen, yo soy cristiano. ¿Cristiano qué? ¿Qué tipo de cristiano eres? No eres un verdadero cristiano cuando obras de esa manera. Entonces, mire, Jesús va con sus apóstoles y no solamente eso, dice el versículo 2, y algunas mujeres que también que habían sido curadas de espíritus malignos, enfermedades, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Entonces también les seguían las mujeres a nuestro Señor Jesucristo, de modo que para el Señor no son o más los hombres o más las mujeres.
tienen la misma dignidad. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento la mujer era considerada como una pertenencia del hombre, ¿no? El Nuevo Testamento tiene ya la misma dignidad, Cristo que trae la plenitud. Cristo nos trae ya lo definitivo y nos enseña que la mujer tiene la misma dignidad del hombre. Por ejemplo, allá en la primera mujer que señala San Lucas, allá en Hechos 1:14, la Virgen María. Estaban todos, ¿recuerdan el día de Pentecostés? Estaban todos reunidos en oración con los apóstoles, algunas mujeres y la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre San Lucas resalta a la madre de nuestro Señor Jesucristo y también a las otras mujeres. Por ejemplo, Lucas 10 del 40 al 42, donde está Marta y María. Ustedes saben, ¿no? Marta invitó a Jesús a su casa, está también María. María se pone a los pies de Jesús a escucharle su palabra y Marta se pone a hacer los quehaceres. Y le dice, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga y me ayude? Dice el Señor, Marta, Marta, te incomodas por muchas cosas y te preocupas, pero una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Entonces, cuando ustedes y yo escogemos primero alimentarnos de la palabra de Dios y luego guiarnos de ella, dejarnos que nos instruya, nos enseñe y obrar según ella, entonces es lo mejor que podemos hacer. Y Jesús le felicita a María por haber estado a los pies del Señor. También nos muestra por allá Hechos 9:36, cuando Pedro resucita a Tabita. Hechos 16:15, cuando el apóstol San Pablo le predica a Lidia. Romanos 16, capítulo 16, versículo 1, donde nos habla de aquella diaconisa. Entonces, la mujer tiene la misma dignidad al hombre en cuanto a la dignidad se refiere. Ahora, dentro del magisterio de la iglesia, entonces ahí Dios, Jesucristo, Él escogió hombres para que Él le representaran. Escogió los 12 discípulos y ellos a su vez a sus sucesores que lo hicieron a través de la imposición de las manos. De Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3. Por ejemplo, miren, San Pablo siempre se presenta, yo soy apóstol de Cristo, pero él no era parte de los 12, sino que en Hechos capítulo 13, el versículo del 2 al 3, le imponen las manos, se transmite el Espíritu Santo y él entonces apóstol de Cristo, porque ha recibido la sucesión apostólica. También él lo impone las manos a Timoteo, según Timoteo capítulo 1, versículo 6. Entonces, así es como se transmite la sucesión de las manos, para que haya esa continuidad del mensaje de Jesucristo desde sus apóstoles hasta sus sucesores de hoy en día, que son los obispos y los sacerdotes encabezados por el Papa. Muy bien, muy importante eso. Entonces, vamos viendo cómo el Señor hoy nos enseña que donde quiera que vayamos debemos de evangelizar. Me gusta, vamos a leer con ustedes un momento Gálatas capítulo 4, versículo 13, porque a veces nosotros decimos, es que yo estoy enfermo, o sea, si no yo sí me fuera a predicar, si no estuviera enfermo. Las enfermedades, las dolencias me acaban, no puedo. Pero cuando ustedes y yo tenemos la buena intención, el Señor mismo provee. Gálatas capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 12 al 13. Haceos como yo, pues yo me hice como vosotros, ningún agravio me hicisteis. Pero bien sabéis que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizarlos por primera vez. Miren, San Pablo, él hasta utiliza las enfermedades a su propio beneficio. Por sus enfermedades él tuvo que quedarse en un lugar. Y cuando se quedó en ese lugar, él no quedó sin predicar la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Es importantísimo ustedes y yo aprovechar toda oportunidad que tengamos para predicar, para anunciar la palabra de Dios. Ay de mí si no predico el evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo
2, versículo 2, también nos dice así. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril. Jesús, ¿cómo iba? De lugar en lugar, de ciudad en ciudad. Y San Pablo hace lo mismo. Él fue a Galacia, a Tesalónica, a Filipo, y dice, nuestra ida no fue estéril. Cuando ustedes y yo vayamos a visitar a nuestros familiares, vayamos de vacaciones, nunca debe de ser esa ida estéril. Nunca debemos de olvidarnos que ya me olvido que soy cristiano solo porque regresé a mi país y me doy al trago, a las copas, los amigos. ¿Y dónde está que soy cristiano? ¿Dónde está mi testimonio de vida? Más bien sería un tropiezo para los demás que están empezando en el camino del Señor, que venga una persona que ya está encaminada en los caminos del Señor y se porte como un pagano. Y eso sucede mucho. Sucede mucho. Por ejemplo, las personas que van a Estados Unidos y luego regresan a su país, y en su país empiezan con todo tipo de libertinaje, a ofrecer dinero por esto y por aquello, a emborracharse. Entonces, eso no es cristiano. Cuando vamos a algún lugar, nuestra ida jamás debe de ser estéril. Nunca. Sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicar el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. ¿Qué nos enseña aquí San Pablo? Donde quiera que vayamos, no debe de ser nuestra ida estéril. Y nos enseña que cuando vayamos a anunciar el Evangelio, siempre va a haber frecuentes luchas. Siempre va a haber personas que no quieren escuchar. Siempre va a haber personas que se te burlan y te dicen, oh, es el santucho, la santucha. Pero les pregunto algo. A Jesús le escuchaban todos y decían, oh, bendito sea Dios, venga y enséñenos la palabra de Dios. No, Jesús en Lucas 4:24 llegó a decir, un profeta no es bien recibido en su propia casa, en su propia patria. Así mismo le va a pasar a ustedes y a mí. Sin embargo, ustedes y yo nunca debemos hacer nuestras idas a cualquier lado que vayamos, tiene que ser estéril. Tenemos que anunciar a Dios. Escuchen o no escuchen. Ezequiel 3:27. El que quiere escuchar, que escuche. El que quiere escuchar, que no escuche. Eso a ustedes no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde, hacer presente a la buena nueva, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que vayamos. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo esté en tu corazón. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta transmitir ese mensaje a los demás? Pero muchos hasta les da vergüenza decir a los otros que Dios te bendiga. Solamente cuando están entre hermanos, por ejemplo, de catequistas, de la renovación carismática, ahí sí están, oh, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Y por qué no dicen eso a los de afuera? ¿Por qué no llevan ese mensaje a los demás? Por ahí se empieza. Pueda que escuchen, pueda que no escuchen. Ustedes y yo tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y nunca hacer que nuestra ida a cualquier lado sea estéril, como dicen en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Que eso nos quede claro. Nunca hagamos que nuestra ida a otro lado sea estéril. Si no hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es de llevar su buena noticia a todo lado donde vayamos. Muy bien. Excelente. Que eso nos quede grabado en nuestro corazón. Incluso San Pablo nos enseña a que debemos de sacar provecho incluso de nuestras enfermedades. Por ejemplo, en el hospital, donde quiera que estemos, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido algunas veces que yo he estado en el hospital y nunca he dejado de hablar de Dios. A todos los doctores, que Dios le bendiga. A las enfermeras, que Dios la bendiga. Y muchas a veces me preguntan, oh, ¿tú eres creyente? Claro que sí. Y no he perdido la oportunidad para evangelizarles. Escuchen o no escuchen.
Tenemos que hacer que nuestra ida, donde quiera que vayamos, no sea estéril. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del versículo 23 al 24. Ahora les invito a mis hermanos que le den suscribir, que le den compartir, que me ayuden a llevar la buena noticia a más personas. No me dejen solo en este camino. Ayúdenme, denle compartir, denle suscribir y juntos ustedes y yo llevemos la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo a más personas. Llevemos de esa semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios, como dice en Lucas 8, capítulo 8, versículo 11, llevemos esa semilla de la palabra de Dios al mundo entero. Amén. Les envío un fuerte abrazo. Me llamo Carlos Pauta y les agradezco por estar presentes en la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.